¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, de su santa presencia, del Santo Espíritu de Dios Padre en este lugar. En esta grabación, si lo escuchas repetido a las personas que están aquí con nosotros, hoy venimos en este momento, este siervo inútil, Gerardo, a, y mi esposa Adriana, a hablarte, a platicar contigo que no es una casualidad que tú el día de hoy estés escuchando este mensaje. Estos tiempos vienen bastante a prisa y un gran saludo a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos, en Guatemala, en Belice, la gente que nos escucha en Colombia, la gente que nos escucha en Monterrey, en la frontera mexicana. Un gran saludo a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga en verdad. Pido al Señor que me permita que sea Él quien hable en este momento, que sea su Santo Espíritu quien ministre cada palabra que salga de este siervo inútil. Toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Sé bienvenido a este lugar, a este espacio donde el Señor te va a hablar el día de hoy. Yo no sé qué estés viviendo, cuál sea tu prueba, cuál sea tu proceso. Lo que sí tengo que decirte es que el Señor está abriendo una puerta que nadie más va a cerrar. El Señor está visitando a su iglesia, por eso viene una gran sacudida para lo que se dice la iglesia cristiana. Siempre he dicho, ya mucha gente le molesta cuando decimos que de 1000 cristianos en verdad, verdaderos son 3 o 4. Todos los demás, pues muchos profesan ser cristianos, pero sus actitudes y su testimonio no concuerda con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y no es para juicio ni para juzgar a nadie, es simplemente para corregir, para que a partir del día de hoy, tanto tú como yo corrijamos. No existe cristiano de cuna cristiana, no existe tal que tengo 15 años en el Evangelio. Todos comenzamos día a día. Todos los días comenzamos de nuevo y todos los días tenemos que estar corrigiendo. Por eso es que en este ministerio predicamos arrepentimiento, corrección. Y bueno, las marcas de Cristo están presentes en los verdaderos siervos de Cristo. Verdaderos siervos, siervos probados, no como ahora que se dicen coach personal o motivador, no. El que es pastor, el que es siervo y punto, y se acabó. Vamos a empezar en este momento a hacer esta oración y yo te invito a que realmente entiendas que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Señor sigue haciendo milagros, sigue multiplicando el pan, sigue abriendo el mar, sigue mandando a sus ángeles a pelear. Pero los que no somos realmente como la senda antigua somos nosotros y tenemos que corregir. Viene una gran sacudida en verdad, bastante sacudida para la iglesia cristiana. Vas a ver a pastores caer de repente en los púlpitos, vas a ver a muchos, porque a muchos que no están en verdad en santidad, porque hay tanta gente en la alabanza, tanta gente hablando en los púlpitos que no está cumpliendo los requisitos que dice la palabra de Dios. Y tenemos por otro lado a muchísima gente religiosa que en verdad, en vez de tener amor a la hora de hablar del Señor, amor bíblico, se dedican a destruir a los hermanos, a destruir a las iglesias, a destruir a los pastores. Pero el Señor dice claramente, mía es la venganza, yo daré el pago. Nosotros tenemos que tener el corazón limpio. Hoy, si tú tienes alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna preocupación, algún problema, yo te invito a que en esta oración que vamos a hacer, tú le entregues todo ese problema a nuestro Señor. Que le entregues esa preocupación, esa enfermedad, y como le decíamos en la prédica pasada, tienes que realmente rendirte, entregarte, aferrarte a la esperanza y empezar a cambiar. Empezar a cambiar en verdad. Dile, Señor, toma el control de mi vida, de mi familia, toma el control de esto que yo no puedo. Y vamos a empezar. Santo Señor y Todopoderoso y Eterno, vengo, Rey Todopoderoso, Padre, a darte gracias, Señor, y a pedirte, bendito Dios, Santo Yahweh Tsebaot, Yahweh Nisi, Yahweh Sama, Yahweh Rafa, Yahweh Jireh, Yahweh Sitkenu, Yahweh El Shaddai, Yahweh Shalom, Yahweh Adonai, Santo Mekadesh, Santo Elohim, Santo Padre, tantos nombres en tu palabra, en cada uno de ellos victoria, provisión, protección,
fortaleza, Señor, auxilio pronto. Señor, te damos tantas gracias, Padre. Gracias, Rey Todopoderoso, por esta gran oportunidad que nos das de poder proclamar tu palabra, Señor, y de orar por las almas, por estas familias que yo no sé quién está escuchando este mensaje. No tengo idea, Señor, qué proceso estén pasando. No tengo tampoco idea de cómo estén sus familias, su vida, su salud, sus finanzas. No lo sé, Señor, pero tú sí lo sabes. Hoy te pido, Señor, que a toda persona que en esta oración esté tocando, Señor, el aparato reproductor, ya sea, Señor, por internet, ya sea en un radio, ya sea en una computadora, ya sea en una camioneta, en una oficina, en una casa, donde sea. Señor y Todopoderoso, para que tú bendigas tu gracia, tu nube de gloria, ese Shekinah con su feroz presencia descienda, la misma que se ponía en el tabernáculo de Moisés. Que venga tu Santo Espíritu, que venga tu presencia, Santo Yeshua HaMashiach. Que vengan tus ángeles, arcángeles, serafines y querubines y seres vivientes, ojos que todo lo ven y carros de fuego, a nuestro alrededor y a nuestro favor, Señor, que seas tú quien habla, quien se glorifica, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, Señor y Todopoderoso, a partir de este momento, yo ato a todo hombre fuerte, a toda cosa contraria al Santo Espíritu de Dios, a toda deidad, a todo demonio en jefe y demonio bajo su rango, a Satanás, a la bestia, al falso profeta, a todo principado, toda potestad, toda hueste espiritual de maldad de región celeste y todo gobernador de las tinieblas, que has atado ahora, incluyendo el príncipe de la potestad de los aires donde operan los hijos de la desobediencia, que has atado en el poderoso nombre de Jesús. Asimismo ahora, en el nombre de Jesús, pongo ángeles, arcángeles, serafines y querubines y seres vivientes alrededor de cada lugar donde se escuche esta grabación, esta prédica, este mensaje. Y Señor, a partir de este momento, con la armadura de Dios, la capa y la corona, la voz de bocina, el cinturón de la verdad, con la espada del Espíritu cortamos en el nombre de Jesús toda comunicación demoníaca del exterior al interior y del interior al exterior, y toda comunicación entre demonios. Asimismo, en el nombre de Jesús, tomamos el arco de bronce y soltamos saetas de salvación, bañadas con la sangre de Jesús, impalando todo demonio, espíritu inmundo. Señor y Todopoderoso, escucha la oración y confesión de fe que van a hacer las personas en este momento. Y hoy te invito, a ti que escuchas este mensaje, que entiendas que no se trata de una confesión nada más y que no cambies. Si no cambias y tú haces esta confesión de fe, no sirve de nada. Tiene que haber un cambio, un compromiso, una responsabilidad en verdad, de realmente cambiar, de limpiar tu corazón, de perdonar y de aferrarte en verdad a lo que nada más tiene validez, que es la palabra de Dios. Clamarle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y es momento de que empieces esta oración. Y si estás listo, yo te invito a que la hagas. Yo hoy dices tu nombre. En este momento reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, que he sido realmente irresponsable, que aún conociendo la palabra de Dios he decidido desobedecer. He caído en errores, en fornicación, en engaño, en mentira, en tantas cosas, Señor. Y hoy vengo a pedirte y a rogarte, Señor, que me des otra oportunidad. Ven ahora, Señor, y avala esta oración. Y yo vengo a reconocer que tú, Jesús de Nazaret, te hiciste carne, que tú habitaste entre nosotros, que tú moriste en la cruz por mí, que tú resucitaste al tercer día y que hoy estás vivo y estás sentado a la derecha del Padre, que tú vas a volver por tu iglesia y que tú vas a volver por mí. Yo te reconozco como mi único Señor y Salvador, a ti, Señor Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, dame esa oportunidad de nuevo, Señor, te doy gracias, Padre. Amén, amén y amén. Y a partir de este momento el Señor ha tomado control de tu vida. Ahora repite conmigo esta oración, dices tu nombre. Yo renuncio a toda autoridad ajena o extraña al Santo Espíritu de Dios que ha estado sobre mí hasta este instante. Y en el nombre de Jesús, yo me declaro limpio y libre, Señor. Obra en mí, Padre. Amén, amén y amén. Y vamos a empezar con este mensaje, esta prédica, plática o enseñanza, como tú le quieras decir. Te recuerdo que nada más nos sostenemos por los diezmos y las ofrendas. Si te sirve este mensaje, siembra. Si te sirve este mensaje, ahí vienen los datos, dónde puedes depositar, dónde puedes tú apoyar este ministerio para que más gente lo escuche. Comparte este mensaje porque es de gran bendición. Va con esa unción del Santo Espíritu de Dios. Y te repito que es momento de que realmente nosotros tengamos ese compromiso de compartir la palabra de Dios.
Y vamos a empezar con este mensaje que le hemos puesto como título a esta prédica, plática o enseñanza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que no son agradecidas en el cuerpo de Cristo? Nosotros como pastores hemos sido traicionados, maldecidos, acusados, de todo nos ha pasado los que realmente tenemos ese amor a las almas. Pero déjame decirte algo, la iglesia cristiana está llena de ingratos y de traicioneros, de gente comodina, de gente que no agradece. Y no nada más nosotros los pastores, entre hermanos, muchos se van de las iglesias porque sienten ese rechazo o esa traición o esa ingratitud por parte de los demás hermanos. Déjame decirte algo, tú vas a la iglesia a buscar a Jesús. No importa lo que haga el hermano, la hermana, etcétera. No importa, tú los ojos puestos en Jesús. Mucha gente dice, no, mira, yo estoy bien con Cristo, pero yo me voy de la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Si alguien ahorita no se llevara bien con tu esposa, o la criticara, o la maldijera, ¿tú te llevarías bien con él? Así de simple es esto. Tienes que en verdad tú buscar al Señor y sanar tu corazón, no importar lo que están haciendo los demás. Pero vámonos un poquito más profundo. ¿Qué pasa con esa situación? Porque ¿sabes cuánta gente está amargada en la iglesia porque siente que Dios es injusto y que hay mucha gente que se aprovecha y que Dios no hace nada? ¿Alguna vez te has preguntado qué hace Dios con aquellos que no valoran tu vida? ¿Qué hace Dios con aquellos que no valoran tu amor? ¿Qué hace Dios con aquellos que no valoran tu esfuerzo? Mira, la Biblia nos muestra algo y te lo voy a decir de esta manera. Dios no es indiferente ante la injusticia. Repite conmigo, mi Dios no es indiferente ante la injusticia. En Romanos 12:19 se nos dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es como si Dios estuviera diciéndonos, hey, no te preocupes, hija, no te preocupes, hijo, no te preocupes, amigo, amiga. Yo vi todo. Yo he visto todo. Mira, hace unos días me tocó orar con una persona con la que yo estuve pasando la prueba del encierro. Yo recuerdo cómo la mujer trataba mal a este hombre, a este varón. Lo trataba mal mientras él sufría y estaba en el teléfono y contéstame y mira y por qué, qué estás haciendo y por qué lo haces y cosas que suceden en muchas relaciones y matrimonios. Va a cumplir un año que pasó eso. Y hace unos 2 días me habla y me dice, mi esposa tiene 3 meses que le están haciendo diálisis y le acaba de dar una embolia. ¡Wow! Y le digo, ¿recuerdas, hermano, cómo la maldecías? ¿Cómo te quejabas de ella? ¿Cómo pasaban todas estas cosas? Hermano, hay que arrepentirnos de todo eso. Tienes que arrepentirte de las palabras que dijiste. Y Dios es implacable. En serio. O sea, el Señor no se le olvida nada. Y un año no es nada de tiempo. Mira, este versículo del cual te hablo nos recuerda que a ti y a mí no nos corresponde buscar retribución. No nos corresponde buscar venganza, porque Dios en su justicia perfecta, repite conmigo, Dios actúa a su tiempo y a su manera. Dilo bien, Dios actúa a su tiempo y a su manera. Pero hoy te voy a explicar cómo Dios castiga realmente a quienes te han menospreciado. Porque es bíblico. Hoy vamos a explorar la verdad que pocos conocen sobre cómo el Señor interviene cuando eres despreciado. Hoy vamos a entender cómo el Señor mete su brazo poderoso cuando tú eres lastimado de esa manera. Y a través de las escrituras que hoy vamos a ver, vamos a descubrir de qué manera su justicia se manifiesta y cómo, al contrario de lo que pensáramos nosotros como seres humanos, lejos de la venganza humana, mira, Dios obra ¿con qué?
con un propósito y enseñanza. O sea, el trabajo de Dios cuando Él venga nuestra batalla es con un propósito y con una enseñanza. Hoy tengo que preguntarte, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para aquellos que no te valoran? ¿Estás listo para entender y para de una vez por todas limpiar tu corazón y de una vez por todas comprender que realmente el Señor tiene reservado un depósito para aquellos que te han lastimado? También tenemos que realmente preguntarnos por qué Dios permite o permitió que ciertas personas te desprecien, ciertas personas te ignoren o te hayan ignorado, o te hayan hecho sentir que no vales nada o que no vales lo suficiente. Y aquí no se va a nada más a conocidos, puede ser un gran amigo, un familiar, puede ser una pareja, incluso alguien en quien tenías toda tu total confianza, una confianza ciega. Y ahí es donde surge la pregunta: Dios, ¿en verdad estás viendo lo que me está pasando? ¿Acaso te importa? En mi caso, yo fui traicionado por la gente a la que más le ayudé, a la que más Dios le ayudó a través de mí, a los que no tenían ni educación y se les educó, a los que no tenían dinero y se les apoyó, a los que no tenían casa y se les apoyó con casas, con camionetas, con amor, pero una cosa tremenda, y la verdad es impresionante cómo a la gente se le olvida. Dice la palabra de Dios claramente que realmente el Señor está viendo todo. Hay un dicho en el mundo que dicen: cuídate de no hacer leña del árbol caído, pero peor que eso es que la leña que estás haciendo de ese árbol caído, quizá ese árbol era el que te dio sombra durante mucho tiempo. Cuídate cuando hagas eso. Es tiempo de arrepentirte porque la venganza de Dios es implacable. Fíjate, Dios está viendo lo que me está pasando, ¿sí o no? La respuesta está en su palabra en Jeremías 17:10. Dice, yo el Señor, fíjate, yo el Señor, escudriño el corazón y examino los pensamientos para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Fíjate, o sea, ve lo que está diciendo, lo leemos que por encimita en muchas ocasiones, pero dice, yo el Señor, escudriño el corazón, examino los pensamientos para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que nada pasa desapercibido para nuestro Señor. Nada, nada, nada. Todo lo va notando. Todo, 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 todo. O sea, recuerda el Salmo 55. Pensabas de cierto que yo sería como tú. Pensabas de cierto que yo sería como tú, pero te reprenderé. Fíjate, Dios permite que el desprecio ocurra. Dios permite que esa traición ocurra, pero no porque haya olvidado a sus hijos, no, sino que está revelando verdades ocultas que aún tú no puedes ver, que tú o yo no podemos ver, porque quizá nos está cegando esas emociones y sentimientos. En ocasiones el desprecio es un filtro divino. Es un filtro divino que Dios lo utiliza para mostrarnos quién realmente está a tu lado y quién solo fingía estarlo. Es impresionante esto. Y claro, es doloroso, pero déjame decirte algo, repite conmigo, pero es necesario. Mira lo que pasó con Jesús entre todos los que le seguían, ¿te acuerdas? O sea, es algo tremendo. Entre todos aquellos que lo seguían, había uno que en secreto ya había decidido traicionarlo. Ya solo estaba esperando el momento perfecto. Judas Iscariote, recuerda, él no era un extraño, no era un enemigo declarado, no. Repite conmigo, era parte del círculo íntimo de Jesús. Era parte del círculo íntimo de nuestro Señor. Comía con Él, oraba con Él, escuchaba cada enseñanza, pero en su corazón había traición. En su corazón había ese veneno.
Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Jesús ya lo sabía. Jesús ya lo sabía y aún así lo permitió. Repite conmigo, aún así lo permitió. No lo desenmascaró de inmediato, no lo apartó del grupo, no. Esperó el momento exacto. Esperó el momento exacto porque incluso la traición tenía un plan divino. ¿Entiendes? Hoy tienes que hacer un alto y tenemos que realmente ponernos a pensar que quizá Dios permitió que ciertas personas nos hayan menospreciado con el propósito de revelarnos lo que realmente había en sus corazones, lo que realmente eran esas personas. Cuando alguien no te valora, cuando te tratan como si fueras prescindible, cuando te utilizan y luego te dejan de lado, es difícil no enojarte, es difícil no ponerte triste, claro que es complicado, claro que es doloroso. Pero nuestro Señor quiere que observemos algo, pero más que observemos, repite conmigo, esto es un aprendizaje. Dios quiere que aprendamos, así como Jesús permitió que Judas siguiera a su lado hasta la última cena, o sea, hasta el último. A veces Dios permite que ciertas personas permanezcan en tu vida solo para que cuando llegue el momento adecuado, la verdad salga a la luz. Es impresionante. Hoy hay tanto desprecio, tanta traición. Pero entiende algo, el desprecio es una herramienta que Dios usa para enseñarte a quién debes de cerrar la puerta y a quién debes de dejar entrar. En verdad. Mira, hay momentos donde Dios mismo endurece el corazón de ciertas personas para que te rechacen. En serio, parece extraño, pero en Éxodo 9:12 dice claramente, pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó como el Señor lo había dicho a Moisés. Dios pudo haber hecho que el Faraón libertara al pueblo de inmediato. Claro que lo pudo haber hecho, pero permitió que su corazón se endureciera una y otra vez. Una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Repite conmigo, porque el proceso era necesario. Así de plano. El proceso era necesario y a veces uno dice, no, yo no quiero esto, pero no depende de ti. Es necesario esto, es necesario el proceso, iglesia. Es necesario, hermano y hermana, amigo y amiga, en verdad. Ahora, si Faraón hubiera cedido fácilmente, los israelitas habrían salido sin ver los milagros de Dios. ¿Entiendes esto? En verdad, o sea, realmente no hubiera sucedido el plan. Mira, en estos momentos nos sentimos tristes, golpeados. Pues recuerda esto. Elías dijo, quítame la vida. Moisés dijo, mátame ahora mismo porque no soy capaz. Job exclamó, maldito el día en que nací. Jonás rogó, te ruego que me quites la vida. Salomón dijo, qué felices son los que han muerto y qué lástima dan los que aún viven. David dijo, ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? Mira, todos ellos atravesaron momentos oscuros y quisieron morir. Todos. Pero aún así Dios les dio grandes victorias. Entiende este punto. Mira, el proceso es necesario. Ahora, si Faraón hubiera dicho, órale, de una vez, no se hubiera entendido el poder de los milagros de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender su poder. A veces Dios deja que las personas te cierren las puertas en la cara. A veces Dios te deja que te lastimen, que te menosprecien, que te desestimen. Pero no en ningún momento es porque Él quiera verte sufrir. No, quítate esa idea. Y repite conmigo esto. Dios me está preparando para algo más grande. Mi Señor me está preparando para algo muchísimo más grande. Recuerda la historia. ¿Te acuerdas de Ana, la mamá de Samuel? Ana, durante años fue despreciada. Durante años fue humillada por Penina. ¿Recuerdas? La otra esposa de su esposo Elcana. Penina tenía hijos y Ana no. Y en cada ocasión Penina se burlaba de ella. La hacía sentir inferior. Mira, Ana pudo haber reaccionado con odio.
pudo haber reaccionado con resentimiento o pudo haberse rendido en la tristeza, pero en lugar de eso, Ana, repite conmigo, llevó su dolor a Dios. Llevó su dolor a Dios y clamó con todo su corazón, pero con todo su corazón. Y fíjate la historia. Dios no solo le concedió un hijo, sino que le dio a Samuel uno de los profetas más grandes y poderosos de Israel. Pero ¿qué hubiera pasado si Ana hubiera dejado que el desprecio la destruyera, que la burla la destruyera? Si en lugar de acudir a Dios se hubiera llenado de amargura, su corazón sucio y atorada ahí. No, repite conmigo, el rechazo que sufrió no fue en vano. El rechazo que sufrió no fue en vano. Fue la preparación para recibir una bendición mayor. Dios así es como te prepara. Te pasa por fuego, por algo tremendo. Mira, Dios está observando cada lágrima que has derramado. Ha visto cada palabra cruel que te han dicho, cada gesto de desprecio. Pero Dios entiende lo que uno está diciendo, nuestro Señor. Repite conmigo, no tengo que enfocarme en la herida. Fíjate lo profundo de esto. No tengo que enfocarme en la herida, sino enfocarme en la lección que estoy aprendiendo. Mira, la gente que no te valora está cumpliendo un propósito en tu vida. Todo árbol tiene que ser podado. Y el abono que reciben, o sea, el estiércol que se le pone para que nazca el árbol muchísimo mejor, es eso que está pasando con esas personas. Dios está revelando quiénes son realmente esas personas. Yo estaba de pastor en una iglesia supuestamente de guerra espiritual y todos los que estaban ahí, bueno, el 95%, actuaron de una manera terrible contra mí. Fíjate, ¿qué hubiera pasado? Dios ya había dicho, basta, no voy a permitir que sigan pisoteando mi nombre estas personas. Basta, ya te necesito en otro lugar. Y fue cuando me preparó para abrir las otras 7 iglesias, para ministrar a todas las demás personas. Dios también le da oportunidades a las personas de que se arrepientan, pero algunos no van a cambiar, no van a salir adelante. Quizá por un tiempo, en lo que dura la siembra, en lo que tú los pastoreaste o que tú los ayudaste, pero luego vuelven a lo mismo. En verdad, créemelo, tus ojos lo van a ver. Fíjate, no hay que enfocarnos en la herida, sino en la lección. Entendamos esto, no es que nada más se revele qué clase de personas son esas que te traicionaron, no. Vamos a enfocarnos en el mensaje de hoy. Lo más importante en esta lección, déjame decirte qué es Dios está revelando quién eres tú en Dios, quién eres tú en Él. Eso es lo que te lleva el proceso que estás viviendo. A darte cuenta que no ocupas la validación de nadie más, no ocupas que te validen los demás, no ocupas que nadie te diga, vales mucho, no es necesario porque tú ya tienes una identificación como hijo de Dios y como hija de Dios. Recuerda, en Isaías lo dice claramente, en Isaías 49:16 dice, mira, en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Él no te ha olvidado, entiende. Entiende esto. Nuestro Señor nos enseñó que el desprecio de los hombres, repite conmigo, el desprecio de toda la gente que me aborrezca, no define tu destino. Repítelo, el desprecio de todas las personas no define mi destino. En Marcos 6:4, el Señor dijo claramente, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Qué quiere decir esto? Entre sus propios parientes y en su casa. Tremendo, ¿eh? Incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado por los suyos. Jesús. Mira, la gente que lo conocía desde niño no pudo ver su verdadera identidad y por lo cual no lo valoraron. ¿Qué hizo Jesús? No dejó que esto detuviera su propósito. Continuó con la misión, pero fíjate, no intentó convencerlos. No rogó porque lo aceptaran. Simplemente, repite conmigo, siguió adelante.
Esa es la lección que tú y yo tenemos que entender. Cuando alguien no te valora, no es tu trabajo hacer que esa persona te valore. Eso no es lo importante. Mira, una de las cosas que pasa muchísimo es que nos hacemos escenarios en la cabeza diciendo, no, no, vas a ver, mira, ahora que vea, vas a ver su reacción, vas a ver lo que piensa, vas a ver que va a ver, sácate eso de la cabeza. O sea, no es tu trabajo, quítate esa idea de la cabeza. Tu trabajo, amigo, amiga, hermano y hermana, tu trabajo y mi trabajo es enfocarnos en lo que Dios ha dicho sobre nosotros. ¿Quiénes somos tú y yo delante del Señor? ¿Quiénes somos tú y yo en verdad? No lo que piensen las demás personas o pensando escenarios imaginativos de lo que va a pasar. No, enfócate en lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Mira, el desprecio duele. El desprecio duele terrible. Pero sabes una cosa, también puede ser liberador. Algo que a mí me pasó muy tremendo fue que de la noche a la mañana yo no me di cuenta quiénes eran los que me estaban traicionando. Me vine a dar cuenta cuando estaba enfrente del juez, amarrado como perro, horriblemente, y volteo, y en la misma sala estaban las personas que más ayudé riéndose de mí. Y ahí fue donde empecé a entender qué estaba pasando, que siempre planearon eso. Y es algo muy tremendo, porque duele. Pero sabes una cosa, fue sumamente liberador, porque te quita ese peso, esas cadenas. Si tú sigues realmente aferrado a no perdonar, tú te vuelves esclavo y esclava de esas personas para toda la vida. Pero mira, entiende algo, ¿cuántas veces Dios ha usado el rechazo para apartarnos de algo que no era para nosotros? ¿Cuántas veces Dios lo ha utilizado en tu vida y en la mía, amigo, amiga, hermano y hermana? Un empleo en el que no te querían, una relación en la que no te valoraban, una amistad que te trataba con indiferencia, o gente que nada más quería estarte sacando las cosas. Mira, el desprecio es la manera en que Dios te dice, aquí no, aquí no. En ese desprecio es cuando el Señor dice, hey, avanza, ya avanza de una vez por todas. Los salmos dicen claramente que el Señor dirige los pasos del hombre y que Él es el que va haciendo el camino. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno hace eso, aunque caigamos, no vamos a quedarnos en el piso, porque el Señor nos sostiene con su mano. No importa cuántas veces la gente te dé la espalda, Dios sigue sosteniéndote. No dejes de orar, no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de hablar con Él, aunque parezca que no te escucha nadie. Dios te sigue sosteniendo. ¿Por qué? Porque mira, Dios permitió que José, recuerda la historia de José, que él fuera despreciado por sus hermanos. Permitió que sufriera bastante. ¿Por qué? Porque había un plan mayor. Si no lo hubieran vendido como esclavo a José, nunca habría llegado a Egipto. Pero ponte a pensar, si nunca hubiera llegado a Egipto, no habría estado en la cárcel donde conoció al copero del faraón. Y si no hubiera conocido al copero del faraón, nunca hubiera interpretado el sueño de faraón, ni tampoco habría sido nombrado gobernador. O sea, todo estaba calculado. Si José se hubiese quedado atrapado en la amargura o en el desprecio, mira lo que me hicieron, repite conmigo, jamás hubiera alcanzado su destino. Jamás lo hubiera alcanzado. En Génesis se lo dice, nos lo dice claramente. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Así lo dice claramente. Hoy, Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Santo Espíritu de Dios, quiere hablarte a ti y a mí y recordarnos que el desprecio que hemos vivido hasta este momento, y grábate esto, no es el final de tu historia ni de mi historia, amigo, amiga, hermano, hermana. No es el final de nuestra historia, es simplemente parte del camino. Mira, no llores por quienes no te valoraron. No llores por lo que pasó.
Agradécele a Dios por mostrarte su verdadero corazón. Agradécele a Dios porque se te cayó la máscara de esas personas. Confía, confía en que el Señor está usando cada rechazo, pero como cada rechazo con un toquecito para posicionarnos en el lugar correcto, con las personas correctas, en el tiempo correcto. Mira, lo que ahora duele, lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. Lo que hoy te duele, mañana será una marca que nadie podrá negar. Dios está claro que está trabajando en nuestra vida, incluso cuando no lo vemos. De hecho, es cuando más está trabajando el Señor. Mira, si alguna vez te has sentido, amigo, amiga, hermano, hermana, menospreciado, si sientes que ciertas personas no te han valorado, no busques venganza. Eso es lo que hace la gente del mundo. No busques venganza. No trates de demostrarles lo que vales porque jamás lo van a agradecer. Para ellos no piensan como tú, no están hechos como tú, ni como yo. Entiende algo, no trates de demostrarle a la gente que no te valora lo que tú vales y lo que perdieron. Olvídate de eso. Deja que Dios lo haga por ti. Entiende lo que te está diciendo el Señor. Deja que Dios lo haga por ti. ¿Por qué? Porque Él es justo. Dios es justo. Y en su tiempo pondrá a cada quien en su lugar. No te estés preocupando, no los estés siguiendo, ni siquiera los sigas, no los estoques en las redes sociales, que no te importe absolutamente nada de eso. Céntrate en lo que Dios tiene para ti. Ocúpate de caminar en el Señor, ocúpate de encontrar el propósito que Dios tiene para ti, lo que tiene para ti, lo que tiene para mí. Porque mira, al final, cuando el Señor obre, porque va a obrar, créame, o sea, créeme. O sea, Él va a obrar. O sea, serán ellos los que se van a dar cuenta de lo que perdieron. Serán ellos los que se den cuenta de lo que hicieron. ¿Por qué? Porque, repite conmigo, Dios ve todo. Mi Dios ve todo. No hay una sola palabra dicha en secreto, no hay un solo acto de desprecio que pase desapercibido ante los ojos del Todopoderoso. Puede parecer que aquella gente que te menospreció continúa avanzando sin consecuencias. Y eso es muy dado a las redes sociales. No, es que se ven felices, que te valga. Puede pasar de que no se vea nada, que sigue su vida sin interrupciones mientras tú estás viviendo el dolor del rechazo o las consecuencias de lo que te hicieron. Pero mira, lo que el mundo llama impunidad, los que conocemos del Señor, la Biblia lo llama paciencia divina. Paciencia divina. En Eclesiastés 8:11 el Señor nos dice claramente: cuando la sentencia contra un crimen no se ejecuta de inmediato, el corazón del pueblo, fíjate lo que dice, se llena de deseos de hacer lo malo. O sea, ¿por qué? Porque traemos prisa como gente carnal. Pero, ¿qué es lo que pasa? No, esto no significa que Dios ignore la injusticia, sino que en su juicio el Señor nunca se adelanta ni se retrasa, sino que llega en el momento exacto. Porque nuestro Padre actúa con una precisión en esa historia, así como David con Saúl. ¿Recuerdas ese tiempo cuando parecía que Saúl estaba haciendo muchas cosas y David no hacía nada y no pasaba nada? Se ve claramente cómo Dios permite que la injusticia ocurra por un tiempo, pero nunca por siempre. Entiende, eso es lo que está pasando ahora. Saúl menospreció a David ¿desde cuándo? Desde el principio. Lo trató como un simple servidor, aunque sabía que Dios estaba con él. Fíjate lo importante de esto, ¿eh? Saúl sabía que Dios estaba con David. ¿Y qué pasó? Fíjate, Saúl usó a David cuando le convenía y luego lo desechó, luego lo traicionó, luego lo atacó y lo quiso matar. Cuando Saúl sintió que ya no ocupaba a David,
Inmediatamente ese desprecio se convirtió en odio y el odio se convirtió en persecución y la persecución en un intento desesperado por eliminarlo. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Pero fíjate cómo Dios había determinado el destino de los dos. Ya sabía Dios qué iba a hacer. Mientras David era formado en el desierto, cuando aparentemente para el mundo estaba siendo olvidado, Saúl estaba consumido por su propia arrogancia. O sea, rodeado de riqueza, siendo rey aún, pero estaba siendo consumido por su propia arrogancia, por su propia inseguridad. Pero el juicio de Dios no cayó de inmediato. No, tardó, pero llegó. Llegó. Y cuando llegó, repite conmigo, no hubo escapatoria. No hubo escapatoria. El tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres. Y eso es lo que hoy el Señor está diciendo. Mi tiempo no es tu tiempo. En Habacuc dice claramente, aunque parezca tardada, espérala. Aunque parezca tardado, espéralo. Creo que es lo que dice así. Porque sin falta vendrá y no tardará. Ya me acordé. Aunque parezca que se retrasa la visión, espérala. Porque sin falta vendrá y no tardará. Y esa es la prueba más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros, tú y yo que conocemos al Señor, tenemos que entender que Dios está actuando y tú y yo no nos movemos por las circunstancias, nos movemos por la fe. Y sí, es difícil ver por un momento, sobre todo en estos tiempos tan tecnológicos, ver cómo quienes te hicieron daño siguen adelante como si nada hubiera pasado. Imagínate, o sea, a mí me dejaron de la noche a la mañana sin poder ver a mis hijos, sin poder estar con mi esposa, fueron y me despojaron todos mis bienes materiales. O sea, fue una cosa terrible lo que hicieron los propios hermanos de la iglesia. Imagínate. ¿Y qué hicieron con mis cosas? Venderlas, ir a secar coches nuevos, ir a hacer, o sea, una cosa terrible. Pero ¿qué pasa? Uno dice, ¿qué pasó con esto? Pero Dios y su justicia no llegan tarde. Esa justicia llega cuando menos lo esperan. Es un requisito tremendo, en verdad, cuando menos lo esperan. Pero ¿sabes qué? Lo más tremendo de esto es que llega de la manera que menos imaginan las personas. O sea, el Señor permite que el orgullo de una persona crezca hasta lo insoportable antes de derribarla. Así es. Y así ocurrió con Nabucodonosor, ¿recuerdas? El rey de Babilonia que se creyó intocable, el que se enalteció a sí mismo despreciando no solo a los hombres, sino que en eso entró un desprecio a nuestro Señor. O sea, ¿por qué? Porque su reino prosperaba, porque su poder parecía absoluto, pero en el mismo instante en que creyó que no ocupaba a Dios, su juicio lo alcanzó. Es algo tremendo como pasa con Daniel. O sea, se escuchó una voz del cielo declarando su caída, la caída de Nabucodonosor. Y a ti, o sea, es que el Señor hoy te está hablando a ti y a mí. Así como le dijo a Daniel. O sea, Daniel le fue revelado tan tremendo esto y él pudo observar. Y la lectura dice, a ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, el reino se te ha quitado y te arrojarán de entre los hombres y vivirás con los animales del campo. Y en un momento pasó de ser el hombre más poderoso del mundo a vivir como una bestia alimentándose de hierba del campo. No hubo un aviso, nada. Fue de un momento a otro. Pero ¿qué es lo que pasó? Un cumplimiento exacto de la justicia de Dios. Hay quienes piensan que las cosas que hacen no va a tener consecuencias. Hay quienes que creen que pueden tratar a un hijo de Dios, a una hija de Dios con desprecio y sin consecuencias. Y se sienten seguros porque no ven un castigo de inmediato. Pero lo que no entienden es que cuando Dios actúa lo hace de una manera que no se puede evitar ni tampoco se puede revertir. ¿Recuerdas en el libro de Esther cómo Amán pensó que podía humillar y destruir a Mardoqueo? Y pensó, a mí no me va a pasar nada. Planeó su caída, construyó esa horca, ¿recuerdas?
donde según él lo iba a ejecutar y lo iba a colgar, asegurándose de una propia victoria, pero en la misma estructura que preparó para matar a otro, terminó colgado él. ¿Por qué? Porque nuestro mismo Dios Todopoderoso dio tiempo. No lo detuvo en su primer acto de desprecio, no lo cayó cuando habló con muchísima arrogancia, no le impidió que se sintiera victorioso, pero cuando el juicio llegó y no hubo marcha atrás. ¿Qué quiere decir esto? No hay acción sin consecuencia. O sea, Gálatas 67 nos dice claramente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es algo impresionante, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Quien desprecia a los demás siembra para su propia caída. Y puede que la cosecha tarde en llegar, pero va a llegar. El problema es que muchos confunden este tema. O sea, como si yo estoy de acuerdo o no con lo que Dios va a hacer. No. Entiende esto. Dios no nos ocupa. Dios hace todo su plan perfecto. Hay personas que se acostumbran a tratar a los demás con tanta indiferencia, creyendo que nunca van a enfrentar ese resultado de las acciones que tuvieron. Pero eso es la primera característica del espíritu de Faraón. Faraón pensó lo mismo cuando rechazó liberar a Israel. Creyó que su poder estaba por encima de cualquier consecuencia, se burló de Moisés, endureció su corazón, se negó a escuchar. Pero después de la 10ª plaga ya no había más orgullo. Después de la 10ª plaga, su ejército, que alguna vez había dominado las naciones, quedó, acuérdate, totalmente sepultado bajo las aguas del Mar Rojo. Mira, hoy el Espíritu de Dios te dice, la justicia de Dios no puede ser detenida. Cada vez que alguien te desprecia, que alguien te traiciona, inmediatamente se genera una respuesta divina en el proceso, en el cielo. No es necesario buscar venganza, ni desear que algo malo les ocurra. No, mira, repite conmigo, Dios ya está trabajando. En Romanos 12:19 se nos ordena, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. O sea, esto no solo es una promesa de justicia, sino es una advertencia contra ese deseo de tomar juicio en nuestras propias manos. No es necesario, entiende, amigo, amiga, hermano, hermana, demostrarle nada a nadie ni hacer que aquellos que no nos valoraron se den cuenta de su error. Ya no te desgastes por eso. Dios lo va a hacer por nosotros. El juicio de Dios es exacto. ¿Por qué? Porque Él va pesando el corazón de cada persona. Y no todos los desprecios son iguales ni todas las consecuencias llegan de la misma manera. Algunas personas enfrentarán la caída pública y la humillación como Amán. Y otras verán cómo el favor de Dios las abandona poco a poco hasta que solo quede vacío, como le pasó a Saúl. Algunas serán testigos del crecimiento de aquellos a quienes menospreciaron, cómo Dios nos levanta a nosotros, como los hermanos de José. Pero entiende algo, en todo caso la justicia de Dios llega, porque Dios no actúa por impulso. Es algo tremendo. Mira, hay gente que no entiende y a veces se enojan y dicen muchísimas cosas. Pero tenemos que entender algo, ¿eh? La justicia de Dios no actúa por impulso, no. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo que hay que entender? Que Dios no responde a las emociones humanas ni castiga según el criterio de los hombres. Y mucha gente va a entrar aquí, no, claro que sí, el Señor ve mis lágrimas. Sí, no, o sea, entiende el punto. Él no va a actuar como tu criterio o el mío. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es perfecto. En Job lo dice claramente. O sea, Dios jamás hace injusticia. Nuestro Señor, que es todopoderoso, nunca va a torcer el derecho. Y esta verdad, fuera de enojarnos, nos libera de la preocupación y de la angustia. ¿Por qué? Porque no necesitas que la otra persona que te ofendió te pida perdón. No es necesario esperar que la otra persona se arrepienta o que reconozca el daño que te hizo. No es necesario. O sea, ¿sí me explico?
O sea, la justicia de Dios no depende del arrepentimiento de la otra persona. La justicia de Dios llega porque Dios es justo. Pero te lo vuelvo a aclarar, la justicia de Dios no depende del arrepentimiento de la otra persona, depende nada más de lo que escrito está, de la propia palabra de nuestro Señor. Claro que el tiempo de espera entre la herida y la justicia es una prueba. O sea, ese tiempo es como donde Dios está observando, ¿sabes una cosa? Cómo estamos reaccionando. Y es difícil, porque ves que caemos en amargura. Pero la pregunta que sigue es, bueno, ¿voy a caer en la amargura? ¿Ahí me voy a quedar o voy a decidir confiar en Él? ¿Voy a dejar que el desprecio defina mi identidad o voy a recordar quién soy yo en Dios? ¿Quién eres tú, hermano, hermana, amigo y amiga? En los Salmos se nos dice claramente, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. O sea, no te alteres. Y eso es dificilísimo. Pero tienes que entender que ese es el desafío. Dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque hay mucha gente que quiere venganza, que quiere hacer daño. Y no, tenemos que esperar sin perder la fe, confiar y no desesperarnos. Entiende, el Señor lo está haciendo. Mira, en la historia se demuestra que aquellos que menosprecian a otros nunca terminan en victoria. Esa es la verdad. Eso es lo que está escrito. Dios va a dar a cada uno según su propio camino. En Lucas 14:11, Jesús lo resumió en una verdad tremenda. Dice, todo el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, o sea, ¿me explico? El que se humilla será enaltecido. Aquellos, volviendo un poco al tema, que te trataron con indiferencia, que te ignoraron, que se gozaron cuando te estaba yendo mal, que pensaron que podían pisotearse sin consecuencias. Revisa bien esto que te estoy diciendo ahorita. Esas personas que pensaron que te podían pisotear sin que hubiese consecuencias, van a enfrentar a lo que se llama la justicia divina en el momento exacto. Y cuando eso pase, porque va a pasar, no habrá vuelta atrás. No hay desprecio que quede sin respuesta. No hay menosprecio que Dios pase por alto, porque la justicia de Dios no solamente es segura, sino que es perfecta. Puede que no la veas hoy, hermano, hermana, amigo, amiga, pero va a llegar, no cuando tú quieras, sino cuando Dios lo determine, y cuando llegue, créeme, va a ser definitivo. Dios ve el orgullo en el corazón de quienes desprecian a los demás. Dios lo ve, es como una cosa que está ahí, como un brillo es detectable para el Señor. El Señor en su justicia divina. Lo más tremendo es que humilla de la manera más inesperada. ¿Por qué lo hace así el Señor? Porque nadie puede exaltarse a sí mismo sin que llegue el día en que sea derribado. ¿Me explico? O sea, Proverbios 16:18 advierte que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Es como decir que soberbia, orgullo y arrogancia preceden a una gran caída. Mira, cuando alguien menosprecia, que te menosprecia a ti, cuando alguien trata con arrogancia a aquellos que Dios ha bendecido, está construyendo un camino hacia su propia humillación. La historia demuestra que el desprecio nunca queda impune, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Daniel, recuerda, el rey Nabucodonosor experimentó el peso del juicio divino cuando su orgullo lo llevó a exaltarse, cuando se jactó de su grandeza, de su poder, de todo lo que había logrado con sus propias manos. Creyó que su reino era inquebrantable, que su dominio sobre los hombres era absoluto, pero su confianza en sí mismo lo llevó a estar ciego. Y Dios le había advertido en sueños, había enviado señales para que se volviera a él, pero su corazón estaba endurecido en el momento que él proclamó su gloria sin reconocer a Dios. Y en ese momento la sentencia cayó sobre él. Perdió su cordura y fue expulsado de su propio reino y vivió como bestia en el campo, ¿recuerdas? Y ahí su poder no lo salvó. Su riqueza no impidió esa humillación. Y lo más tremendo es que lo que creyó que era eterno se desmoronó en un instante. Y no volvió a recuperar su dignidad hasta que reconoció que solamente Dios es soberano.
Mira, el orgullo cega y hace creer a las personas que son intocables, que nunca van a enfrentar consecuencias por sus acciones. Pero créeme, Dios vio lo que te están haciendo y lo que te hicieron. O sea, y lo más tremendo es que esas personas buscan conocimiento humano, reconocimiento de la sociedad, admiración de quienes lo siguen. Es en serio, güey. Es en serio, está tremendo esto. Y eso les da una falsa sensación de seguridad. Pero la palabra de Dios es clara, muy, muy clara. Todo aquel que se enaltece va a ser humillado. Saúl, recuerda el caso de Saúl. El primer rey de Israel es un ejemplo cómo Dios humilla a quienes se exaltan por encima de su voluntad. Tuvo la gran oportunidad de ser un gran rey, de gobernar con justicia y humildad, pero su corazón se llenó de celos, sobre todo de inseguridad, de esa necesidad de controlar lo que no era su responsabilidad. Se llenó de desprecio con David, lo vio como una amenaza en lugar de reconocer el propósito de Dios en su vida. ¿Y qué? Intentó aferrarse al trono a toda costa. Pero cada intento de matar a David solo lo llevó más cerca de su propia destrucción. ¿Y cómo terminó Saúl? Murió en derrota, abandonado, sin gloria. Lo que tanto buscó en preservar cuando alguien menosprecia a otro, cuando lo ignora, cuando lo trata con indiferencia o lo considera insignificante. Ese es cuando entra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque no estás ofendiendo solo a esa persona, sino al mismo que Dios lo creó. O sea, al mismo Dios que lo hizo. En Mateo 25:40, Jesús dijo: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Cada acto de desprecio es un acto de orgullo y de arrogancia que tarde o temprano es confrontado por Dios. Nadie puede humillar sin ser humillado. Nadie puede ignorar sin ser ignorado. Yo recuerdo perfectamente, y te platico en mi experiencia, cuando fui traicionado y llevado a esa trampa por la gente que más ayudé. Toda la gente, en vez de ayudarme, me criticó, me juzgó. No hubo un solo pastor que llegara y dijera: ¿qué está pasando? Espérame. Porque ¿sabes cuánta gente escuchaba la radio? Muchísima, muchas iglesias, muchos pastores. Y me creerás que todos se alegraron de lo que me estaba pasando. Me usaron de ejemplo, me vituperaron, comentarios entre hermanos que habían sido congregados con nosotros y luego se fueron, y tú sabes cómo es en las iglesias, y burlándose, sacando conjeturas, una cosa terrible. ¿Sabes cuánto me fueron a visitar? ¿Cuántos ofrecieron ayuda a mi familia? No, hombre. Y luego ya cuando sale uno, no les queda más que avergonzarse y no opinar, desaparecerse del mapa y decir: si salió siempre, ¿qué está pasando? No, voy a ser prudente y voy a tomar un tiempo. Es una bola de cobardes, una bola de falsos cristianos. Y lo digo sin temor alguno, no los juzgo. Ojalá se arrepientan, porque va a ser terrible predicar la palabra de Dios, pero no vivirla, las consecuencias que vienen. Es algo impresionante. Luego volvemos a publicar en las redes sociales, empezamos a activar las páginas, empezar a predicar. Y ahí sí se acercaron como 3 o 4 pastores donde dicen: no, aquí estoy, mire, yo voy a estar ahí, voy a ayudar. ¿Sabes cuántos de esos cumplieron? Ninguno. Es impresionante, pero a Pablo se lo hicieron. Pablo dice: nadie me ayudó. Y lo mismo aquí, pero no ocupamos cuando Dios está con nosotros. Dios pone a las personas adecuadas, en verdad. Pero entiende este proceso de cómo funciona. Dios ve todo. Repite conmigo: Dios ve todo. Mira, la verdad es que nadie puede ignorar sin ser ignorado. Faraón, ¿recuerdas? Pensó que podía tratar al pueblo de Dios con crueldad y no sufrir consecuencias. Se burló de Moisés, endureció su corazón, se negó a liberar a los del pueblo de Israel y creía que su poder estaba sobre cualquier advertencia, que no le iba a pasar nada. No imaginó
que la misma agua en la que él confiaba para sostener su reino se convertiría en su sepultura. Cuando él decidió perseguir a los israelitas, convencido de que aún podría controlarlos, Dios cerró el mar sobre él y sobre su ejército. Lo que durante tanto tiempo había sido símbolo de su dominio se convirtió en el escenario de su propia destrucción. La humillación de quienes menosprecian, tienes que entender que no siempre es inmediata. A veces Dios permite que se enorgullezcan más y que se eleven a lo más alto, solo para que la caída sea mayor. Amán, recuerdas el libro de Esther, es el mejor ejemplo de cómo Dios permite que el arrogante se llene de confianza antes de enfrentarlo con su propia ruina, con su propia destrucción. Amán se creía intocable, su posición en la corte del rey Asuero le daba autoridad sobre todos, exigía todo lo que era reverencia, deseaba ser honrado, pero cuando Mardoqueo se negó a inclinarse, ¿qué pasó? Su orgullo se convirtió en ira. Y no se conformó con despreciarlo en privado, sino que planeó su ejecución pública. Y fue cuando mandó a hacer la horca esta para colgarlo y preparó su derrota, pero, repite conmigo, pero Dios cambió su historia en un solo día. La misma horca que construyó para Mardoqueo fue el instrumento de su propia humillación. Pensó que él se iba a seguir burlando de su enemigo, pero terminó siendo burlado por su propio destino. ¿Por qué? Porque bíblicamente Dios humilla a quienes se burlan de otros, a quienes los desprecian y los ven como inferiores. Está muy tremendo en el libro de Reyes cuando este grupo de jóvenes se burló del profeta Eliseo llamándolo calvo, ¿recuerdas? Digo, pudiera parecer una ofensa insignificante, una simple burla, pero el problema es cuando Dios no lo ve así. La falta de respeto hacia un siervo de Dios no queda sin respuesta. De repente 2 osos salieron del bosque y acabaron con 42 muchachos, ¿recuerdas? Dios no ignora cuando alguien es menospreciado. No pasa por alto la arrogancia de los que creen que pueden tratar a otros con desdén sin que haya consecuencias. Y muchas veces, déjame decirte algo, el menosprecio no es abierto o evidente. A veces esconde como indiferencia, como desinterés, en esa falsa superioridad de quienes creen que pueden prescindir de otros sin que eso tenga un costo. ¿Recuerdas la parábola del rico y Lázaro? Jesús mostró cómo aquellos que ignoran a los demás enfrentan una justicia divina. El rico no maltrató abiertamente a Lázaro, no lo atacó, no lo insultó, simplemente, repite conmigo, lo ignoró. Pasó junto a él todos los días sin jamás preocuparse por su condición. Él cree que su riqueza lo hacía importante y que su posición lo eximía de toda responsabilidad, pero cuando murió, descubrió la verdad. Qué terrible ver que Lázaro era consolado en el seno de Abraham y él se encontraba en tormento y clamó por misericordia. Pidió una gota de agua para aliviar su sufrimiento, pero ya era tarde. La justicia de Dios se había cumplido y nada queda sin respuestas. En Lucas 1:52 se declara, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Mira, no hay posición suficientemente alta como para estar fuera del alcance de Dios. No hay orgullo que no sea corregido. El tiempo de la humillación llega de formas inesperadas. Algunos van a empezar a ver cómo su centro de influencia se desvanece. Otros van a ser testigos de la prosperidad de aquellos a quienes menospreciaron. Algunos van a ser olvidados, mientras que aquellos que ignoraron serán recordados y honrados. Cuando Dios decide humillar a alguien, lo hace sin necesidad de que nadie intervenga. Eso es lo más precioso que hace Dios. No quiere venganza humana, no ocupa ni necesita que alguien tome represalias. Lo hace en el momento exacto, de la manera precisa, con un juicio que nadie va a poder revertir. La historia de Herodes es un recordatorio de cómo la arrogancia puede llevar a la ruina en un instante. Se creyó un Dios y aceptó la adoración del pueblo, sin reconocer que toda la gloria le pertenece solo a Dios. Pero antes de que pudiera disfrutar esa grandeza, su juicio cayó sobre él. Y en el libro de Hechos, se narra el destino. Al instante un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Mira a los que menosprecian, amigo, amiga, hermano, hermana.
Creen que su posición los protege, que su influencia los resguarda, pero están equivocados. Porque Dios observa cada actitud, cada palabra, cada gesto de arrogancia. Y cuando el tiempo se cumple, la caída es inevitable. Nadie que haya despreciado a otro quedará sin ser confrontado por la justicia de Dios. El Señor humilla a los soberbios y levanta a los humildes, y su sentencia es inapelable. Las personas que no valoran lo que Dios ha puesto en sus vidas no solo enfrentan la humillación, sino que también son obligadas a ver lo que perdieron. Pueden seguir su camino como si nada hubiese ocurrido, convencidas de que sus acciones no traen consecuencias. Pueden ignorar, menospreciar y subestimar, pero va a llegar el momento en que van a ser testigos de cómo la bendición sigue avanzando sin ellos. Y esta historia bíblicamente se repite una y otra vez. Lo que fue rechazado, lo que fue dejado de lado, lo que se consideró insignificante, termina siendo exaltado. Y cuando esto sucede, aquellos que despreciaron se convierten en espectadores de lo que pudieron haber tenido. Pero dejaron ir esto. Cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo, creyeron que se habían librado de él para siempre. Lo vieron partir encadenado, humillado, sin posibilidad de volver a ocupar un lugar entre ellos, y creyeron que su historia terminaría ahí. No sabían que el mismo al que trataron como si no valiera nada, estaba en camino a ocupar el puesto más alto después de Faraón. No imaginaron que el día llegaría en que estarían frente a él, hambrientos, desesperados, obligados a depender del hombre al que un día vieron como desechable cuando estuvieron ante José. ¿Sabes qué fue lo más tremendo? No lo reconocieron. Solo vieron a un gobernador con poder, alguien que podía decidir sobre su destino. Pero José sí lo reconoció. Ellos lo abandonaron, pero él nunca los olvidó. Hay algo en el juicio de Dios que va más allá de una simple retribución. No se trata de solo humillar a los arrogantes ni de derribar a los que se ensalzan, no. A veces el mayor castigo es permitir que sean testigos de la bendición que menospreciaron. No solo se quedan sin lo que despreciaron, sino que ven cómo prosperan esas personas sin ellos. Es la separación inevitable de quienes honran lo que Dios les da y quienes lo desprecian. Ese patrón se repite en toda la Escritura. Lo que se rechazó, lo que se dio por perdido, lo que se consideró sin valor, termina brillando con una luz imposible de ignorar. En el libro de Éxodo, los egipcios se burlaban de los israelitas. Se burlaban de ellos, no los consideraban dignos de respeto, eran esclavos nada más. No merecían un trato justo, ni dignidad, ni libertad, pero en una sola noche, repite conmigo, amigo, amiga, hermano, hermana, todo cambió. En el momento menos esperado, el pueblo que había sido menospreciado salió en victoria, con riquezas, con honor, con la bendición de aquel que los había visto sufrir, en aquellos que se rieron de ellos, aquellos que los usaron y los explotaron, tuvieron que observar cómo partían con la cabeza en alto. Y en un día la esclavitud quedó atrás. El desprecio se convirtió en favor. No hay desprecio sin consecuencias. Entiende eso. Cuando se menosprecia algo que viene de Dios, tarde o temprano llega la comprensión del que lo perdió. Esa es la historia de Saúl. Durante años tuvo la primogenitura en sus manos. Le pertenecía por derecho, pero la vio como algo sin importancia y la cambió por un plato de lentejas. Sin pensar que lo que estaba entregando tenía tanta validez, solamente cuando ya era muy tarde entendió su error. Clamó, suplicó, buscó la manera de recuperar lo que había menospreciado, pero no pudo hacerlo. El libro de Hebreos lo describe claramente con pocas palabras, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hay un tiempo de gracia que se agota. Y cuando esa gracia se agota, lo único que queda es la memoria de lo que pudo haber sido. El rechazo no solo cambia la vida de quien es menospreciado, sino también de quien lo desprecia. Es la parábola del hijo pródigo, cuando el hermano mayor creyó que la obediencia sin amor le garantizaba su posición, ¿recuerdas?
Nunca se fue de casa, nunca desperdició la herencia, pero tampoco entendió el valor de lo que tenía. Solamente cuando su hermano regresó y fue restaurado, sintió que algo le había sido arrebatado. Y no porque su hermano le quitó algo, no, sino porque de repente se dio cuenta de que la gracia estaba actuando en alguien más y él se quedó con las manos vacías. No había entendido que la bendición estaba ahí hasta que vio que otro la disfrutaba. Y eso es lo que tenemos que entender, que las oportunidades que se menosprecian no desaparecen, simplemente son entregadas a alguien más. Qué fuerte, ¿no? Y mucha gente cuando está pasando por la prueba, por la paciencia, por el menosprecio, tendemos a mirar a los demás y por qué este le va bien y por qué este otro, y empezamos a buscar soluciones como terrenales, como tratar de imitar lo que están haciendo, pero no funciona de esa manera. Entendamos el punto. El Señor nos llama porque a Él le place. O sea, vuelvo a repetirte, el favor de Dios es algo que se cuida. Es algo que se cuida como el tesoro más precioso. Pero cuando uno rechaza las instrucciones divinas, cuando hay menosprecio, ahí es cuando eso se bloquea. Es por eso que tú y yo somos llamados a ser esas cabezas, esas puntas de lanza. Recuerda cómo Saúl trató con indiferencia lo que se le había confiado. Acuérdate de dónde lo sacó el Señor. Pero él se le olvidó y pensó que siempre estaría en el control. Hasta que un día, sin previo aviso, se le avisó: tu reino fue trasladado a otro. No se lo quitaron de inmediato, pero ya no era de él. ¿Me explico? Ya lo había perdido. Y el mayor golpe no fue la pérdida del trono, sino ver cómo alguien más lo ocupaba. Ver a David, al que tuvo tan cerca, ver cómo ese pequeñito hombre se engrandecía y ver cómo el favor de Dios lo acompañaba mientras su propia vida se desmoronaba. Mira, la venganza de Dios y el castigo para aquellos que no valoran lo que Dios pone en sus vidas como tu persona, no siempre es una caída repentina. Tienes que entender esto. El juicio va a llegar en alguna forma inevitable. La certeza de los que desprecian y que ahora realmente puedes ver y analizar que el Señor tiene un propósito en lo que está haciendo contigo. En el libro de Lucas se encuentra una advertencia que encierra esta verdad total, fíjate. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veas a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. No se trata solo de juicio final, sino de un principio que se cumple aquí y ahora. O sea, ahorita quizá te rechazan, te ignoran, te consideran sin valor, pero hay alguien más que ve algo valioso y entonces es como un fruto que es recogido por alguien más y llevado a su máximo esplendor como una roca preciosa. Aquellos que dejaron ir esto solo van a poder observar desde lejos. Entendamos que los caminos de Dios son perfectos. Nada de lo que estamos haciendo es al azar. Quien te menospreció, quien no valoró lo que estabas ofreciendo, quienes te vieron como algo prescindible y en algún momento van a tener ellos que enfrentar la verdad de lo que perdieron. No porque debas demostrarles algo, no, sino porque es parte del juicio divino. Pero tú y yo no nos podemos centrar en buscar venganza ni esperar reconocimiento. Nada más basta con seguir adelante. Repite conmigo, amigo, amiga, hermano, hermana. Sigamos adelante. Adelante, continuando con el camino que Dios nos ha trazado, con avanzar sin mirar atrás. Esa es la fórmula, no mires atrás. Llegará aquel día en que aquellas personas que ignoraron tu valor sean testigos de cómo Dios te ha exaltado. Y en ese momento van a comprender que el mayor error no fue lo que te hicieron, sino que dejaron escapar la oportunidad.
Mira, el tiempo puede hacer creer que el desprecio queda sin respuesta. Ese es el asunto, que muchas veces creemos que no está pasando nada y que no va a pasar nada. Podemos pensar que aquellos que menospreciaron continúan avanzando sin consecuencias y que las palabras hirientes, las acciones injustas se pierden en el olvido, pero mira, nada queda sin resolución. Lo que parece impunidad es solo la paciencia de un juicio que avanza sin interrupciones, pero va a alcanzar ese destino final. Muchos creen que el castigo nunca llega porque lo miden en días, en semanas o en años, pero la justicia divina, grábate esto, amigo o amiga, no responde a un reloj humano. La justicia divina no responde a los tiempos del ser humano. Su curso es inalterable, se despliega con precisión en el momento determinado sin fallar, ni adelantarse, ni atrasarse. Es como el testimonio de Amán, que fue una sentencia completamente ineludible. Pensó él que su posición le concedía el derecho de humillar, que estaba súper cerca del rey y que eso lo hacía intocable y que su odio quedaría impune. Construyó un arma, un horca para con seguridad colgar a su enemigo, pero la estructura de su venganza fue el escenario de su ruina. Su castigo no llegó cuando despreció a Mardoqueo, ni cuando conspiró contra él, ni cuando presentó su plan con astucia, ni cuando el rey firmó los decretos en contra del pueblo judío, no. Llegó en el punto exacto en que su caída sería completa, cuando ya no habría forma de revertir lo que estaba escrito. Entiende este punto, lee el libro de Esther. La justicia no siempre se manifiesta en el momento del desprecio, porque el propósito de la justicia no solamente es castigar, sino revelar. Permite ver quiénes son esas personas que menosprecian. Permite que se eleven en su propia arrogancia hasta la cúspide de su engaño. Y se les otorga, ¿sabes qué? Una sensación de victoria falsa. Lo mismo pasó con Nabucodonosor. Su reino prosperaba, sus dominios se extendían, su poder era incuestionable, se creó dueño del tiempo y del destino, olvidando que ningún trono se sostiene sin el permiso de Dios Padre. Y en su soberbia proclamó su grandeza y en ese mismo instante su juicio se ejecutó. Su poder fue despojado, reducido a una condición humillante de la forma más inesperada. Pero chécate, la caída no fue inmediata en el primer acto de desprecio, sino cuando su corazón creyó que nunca enfrentaría consecuencias. Entendamos esto, hermano y hermana. Quienes menosprecian avanzan con la certeza de que nada va a cambiar, de que sus palabras van a quedar en el aire sin repercusión, de que sus actos y acciones nunca van a ser pesados en la balanza divina. Así pasó con Faraón. Cada plaga fue un recordatorio. ¡Ey! Entiende. Pero endureció su corazón, ignoró las advertencias y creyó que aún podía controlar su desenlace. Solamente cuando el juicio de Dios alcanzó su propia casa, comprendió que no había poder humano capaz de resistir el momento señalado por Dios. Cuando llegó el momento de que dejara ir a los israelitas, él pensó que su autoridad seguía intacta. Los persiguió con arrogancia, aunque ya había muerto su hijo. Él estaba seguro que podía recuperar lo que le había sido arrebatado. Pero no entendió que el castigo no solamente le iba a quitar a todos sus esclavos, sino a todo su ejército, todo su reino, su estabilidad, su dominio. El mar se cerró con tanta fuerza y certeza que no hubo vuelta atrás. Y algunos cometemos el error de medir la justicia de Dios con los tiempos del mundo. Y nos preguntamos, ¿entonces no va a llegar? ¿No va a pasar? Entendamos algo, la ausencia de respuesta no significa que no viene. La paciencia no es abandono. En el libro de Eclesiastés se establece claramente que cuando la sentencia contra un acto malvado se ejecuta, casi siempre es con retraso. El corazón de los hombres se llena de deseos de hacer lo malo, pero no significa que la sentencia no va a llegar, sino que su retraso revela la verdadera intención del corazón. Esa aparente impunidad, en verdad, algunos se arrepienten, reconocen su error y buscan el cambio. Otros en esa misma situación endurecen más su espíritu, convencidos de que tienen razón y que nunca van a enfrentar las consecuencias.
Pero para estos últimos el castigo llega de manera definitiva y sin espacio para la corrección. Los hermanos de José pensaron que su desprecio quedaría enterrado en el tiempo, lo vendieron, lo arrancaron de su hogar, lo despojaron de su identidad. Creyeron que la distancia iba a borrar sus acciones, que eso iba a olvidarse, esa injusticia. Años después, cuando se encontraron frente al gobernador de Egipto sin reconocerlo, sus actos los alcanzaron. No con venganza humana, porque José fue tocado por el Señor, sino con la revelación de que aquello que habían despreciado se había convertido en su única esperanza. Lo que alguna vez fue ignorado se volvió indispensable. El tiempo no borra el desprecio, solo lo acumula. La parábola del rico y de Lázaro lo pone con claridad. El hombre que vivió en abundancia ignoró a quien yacía en la puerta de su casa y pasó todos los días sin mirarlo, sin darle valor, sin considerar su existencia. La aparente falta de consecuencias reforzó su indiferencia. Pero cuando murió, incluso cuando había muerto, eso no anuló la justicia divina. Solamente la trasladó a la eternidad donde no podía revertirse. Mientras Lázaro era totalmente consolado, el rico estaba en un tormento, clamando por una oportunidad que ya no existía. El error de quienes desprecian está en la certeza de que lo que ignoran no tiene valor. Ellos se lo creen. Realmente creen que cuando se olvidan las cosas y cuando uno es indiferente, va a haber una ausencia de ese propósito de justicia. Y sobre todo esa gente queda tan ciega que se engaña pensando que su desprecio define la importancia de algo sin entender que la verdadera definición no está en sus manos, es de Dios. En Lucas se afirma que todo aquel que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero también cometemos el error de pensar o creer que el castigo se va a manifestar en las mismas formas que nos la aplicaron a nosotros. Una retribución visible, un sufrimiento equivalente, pero la justicia no es un reflejo de una simple acción, sino es una respuesta divina y exacta al propósito de Dios, y no siempre va a ser una caída repentina o una ruina pública o un dolor evidente, no. A veces el simple hecho de ver con tus propios ojos lo que te perdiste, lo que hiciste, que aquellos que te ignoraron, ver cómo a quienes despreciaron prosperan o quienes pensaron que no tenía valor se encuentra en la necesidad tremenda que él puede tener en ese momento. Hay quien cree que tiene un estatus eterno y ahí te das cuenta que ha sido completamente reemplazado. Entendamos lo que el Señor hoy nos está diciendo. La caída muchas veces no es inmediata, pero esa envidia va acercando a los que te despreciaron a un final cierto. Cuando se den cuenta que el favor de Dios les ha sido arrebatado, cuando se dan cuenta que lo que ignoraron se convirtió en su condena. No hay acto de desprecio que quede sin respuesta, no hay acción que escape a la balanza de la justicia. La impunidad, grábate esto, hermano y hermana, amigo y amiga, es solamente un espejismo. Hay quien se da cuenta demasiado tarde. Otros se dan cuenta de lo que desecharon se volvió la pieza clave. Entendamos la justicia divina. El juicio divino no responde a la emoción y no se apresura por la urgencia humana. No se deja influenciar por el clamor de venganza. Su ejecución es precisa. No hay manera de esquivarlo, no hay manera de retrasarlo, no hay manera de modificar nada. Todos vamos a cosechar lo que sembramos y no en los términos que nosotros esperamos. Es el proceso exacto en que cada acción encuentra su respuesta, donde el tiempo no va a anular la consecuencia ni la injusticia se disuelve en la impunidad. Mucha gente cree que puede seguir adelante sin rendir cuentas.
convencido de que lo que hicieron nunca tendrá un eco en el futuro, que ya el desprecio ya quedó enterrado, se acabó, e incluso siguen pensando que tuvieron razón y piensan que jamás serán confrontados, pero la palabra es clara: todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El castigo divino no siempre es inmediato, pero créeme, te voy a decir algo, es seguro. Entendamos lo que el Señor está diciendo ahora. Entendamos, el Señor trata fuertemente con aquellos que te desprecian. Fuertemente. Entendamos, la humillación llega de una forma devastadora. Y no es por un capricho, no es por casualidad. No. Es una demostración de que ningún hombre puede elevarse por encima de la voluntad de Dios. Entendamos lo que está pasando ahora. No se trata de entender que el castigo no va a llegar, no, sino que en este tiempo se está revelando la verdadera naturaleza del corazón de los que te han despreciado. Algunos usan este tiempo para corregir, otros para endurecerse aún más. El juicio llegará sin advertencias finales, sin opción de rectificación. Así como los hermanos de José lo vendieron sin considerar las consecuencias, lo apartaron de su hogar, lo arrancaron de su vida, sin imaginar que un día estarían frente a él sin reconocerlo, dependiendo nada más de su misericordia para poder sobrevivir. ¡Wow! Entendamos lo que el Señor nos está diciendo hoy. Entendamos. Hoy el Señor te está hablando fuertemente. Te está diciendo: yo vi todo. Yo vi todo lo que te hicieron. Yo vi todo lo que pasó. Nadie escapa de la retribución de sus propios actos. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuán alto haya llegado el juicio, siempre llega el tiempo. Mira, y Dios no ha acabado contigo. Este no es el final de tu historia. Quizá lo ves como una pérdida, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que era un paso necesario para algo mayor. Cuando alguien te menosprecia, cuando alguien te trata con indiferencia, cuando te dejan fuera, como si tu presencia no tuviera valor, la reacción natural es el dolor. Pero lo que no siempre se ve en ese momento es que el desprecio que has sufrido y que hemos sufrido, amigo y amiga, no es un castigo. Es simplemente una reubicación. No es un cierre, sino un redireccionamiento. Y lo que parecía una humillación es la mano de Dios apartándonos de lugares donde ya no íbamos a florecer. José no iba a llegar a ser gobernador de Egipto si no lo hubieran tratado sus hermanos con injusticia. Ana no habría clamado con todo su ser si no hubiera sido despreciada o menospreciada por Penina. Moisés no habría guiado a Israel si Faraón lo hubiera recibido con favor. Lo que tú y yo vemos como rechazo, Dios lo usa como una puerta cerrada que obliga a avanzar hacia donde realmente se encuentra la bendición. Hay momentos en los que la única forma de movernos hacia adelante es la decepción. Si hubiéramos sido valorados por esas personas, ¿dónde nos habríamos quedado? Si hubiéramos sido bien tratados por aquellos en quienes confiábamos tú y yo, habríamos seguido construyendo nuestra vida en un lugar donde nunca íbamos a florecer. El menosprecio no es una señal de que nos falta valor, sino es una confirmación de que tú y yo no pertenecíamos cerca de esas personas. Mateo dice: si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. ¡Wow! Es una instrucción directa para no insistir en lugares donde ya no hay reconocimiento para lo que Dios ha puesto en ti y en mí. Cuando alguien no te valora, cuando te cierran puertas, cuando te tratan con desprecio, no es un fracaso, sino es una indicación divina de que el camino continúa en otra dirección.
Lo que sucede después del desprecio es lo que define el verdadero propósito de la prueba. Mientras otros se aferran a la herida, otros usan esta lección como una base para lo que viene. Jesús no intentó convencer al pueblo de su identidad, no. No rogó por aceptación en su propia tierra, no exigió que lo reconocieran, simplemente se fue y continuó su misión, donde su llamado sí era recibido. En lugar de estar reclamando justicia a quienes lo rechazaron, invirtió su tiempo en cumplir el propósito para el que había sido enviado. El problema de lo que estamos identificando hoy, amigo, amiga, hermano y hermana, no es el rechazo, sino lo que tú y yo permitimos que el rechazo haga en nuestra vida. Me quedo atrapado en la amargura, dedicando mi energía a cuestionar por qué, o realmente nos enfocamos en probar nuestro valor a esos que nos menospreciaron, o realmente empiezo a avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para mí. Entiende algo. Lo que no estás viendo es que cada minuto que te estás lamentando es un minuto robado a tu destino. Si José hubiera dedicado su vida a buscar venganza contra sus hermanos, nunca habría interpretado el sueño de Faraón, ¿recuerdas? O sea, entendamos. Cada gran llamado lleva un menosprecio antes. David fue ignorado por su propia familia antes de ser elegido rey. Gedeón se veía a sí mismo como un perdedor antes de liderar al pueblo en una victoria tremenda. Pablo fue perseguido antes de convertirse en el apóstol que llevó el evangelio a las naciones. Repite conmigo, no hay destino sin oposición. No hay destino sin oposición. No hay grandeza si no hay resistencia. El verdadero castigo para quienes no te valoraron no es la caída inmediata, ni la humillación pública, ni la pérdida de lo que tenían. Es ver cómo prosperas sin ellos. Entiende lo que el Señor está diciendo. En Isaías dice, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Y no porque tú no busques la venganza, sino porque el propósito de Dios se cumplirá. No importa cuántos intenten impedirlo. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? El rechazo es inevitable para aquellos que confiamos en Dios y que somos sus instrumentos. Y lo que parece una pérdida, pronto lo verás en ganancia. Entiende lo que el Señor está haciendo aquí. Entiende. Entiende, el Señor está haciendo un plan divino y de Él se encarga de la venganza. Mira, la restauración ocurre cuando entendemos que nunca ocupamos la validación de nadie para alcanzar lo que Dios ya tenía reservado para ti y para mí. La verdadera victoria no es ver sufrir al enemigo, no, sino ver cómo todos los que intentaron detenerte se dan cuenta que sigues avanzando sin interrupciones. En lugar de esperar que se retracten de lo que dijeron, esas palabras de quienes te ignoraron, solamente encuentras la fidelidad de nuestro Señor. Fíjate nada más cómo quisieron verte tirado y sigues en pie. En lugar de estar anhelando el reconocimiento donde jamás lo recibiste, convéncete de que tu valor nunca dependió de la opinión de los demás. ¿Entiendes lo que el Señor está haciendo? Cada abandono, cada puerta cerrada, cada desprecio, cada palabra hiriente son como las piezas exactas de un rompecabezas que solo Dios podía haber armado en totalidad. No habría David sin Goliat. No habría José sin la traición de sus hermanos. No habría Moisés sin el rechazo de Faraón. No habría redención sin la cruz de nuestro Señor. Entendamos lo que el Señor está haciendo. Entendamos que la enseñanza más grande del rechazo no es la justicia que le sigue, sino la transformación que produce en ti y en mí, que estamos enfrentando con fe todo esto que vino.
El oro solo se purifica con fuego y la fe solamente se fortalece en la adversidad. El propósito solamente se revela en la resistencia. Y en Romanos dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien, para aquellos que aman al Señor y a los que han sido llamados según su propósito. Entiende, la verdadera recompensa para ti y para mí, amigo, amiga, hermano y hermana, es darnos cuenta de que nunca ocupaste a nadie para llegar a donde Dios ya había determinado que estarías. Santo Señor, te doy gracias por esta palabra tan hermosa, porque nos llena de esperanza sabiendo que tú eres un Padre que protege y que venga a sus hijos. Hoy, Padre, te pido que esta palabra, Señor, sea una palabra rema para las personas que la escuchen. Rey Todopoderoso, gracias por la victoria, por la restitución y la restauración, Señor. Y hoy te pido, Padre, que en tu misericordia, Señor, aquellos que se arrepientan, Padre, tú los perdones. Y que sean testimonios tremendos, Padre, de milagros, prodigios, señales y maravillas, Padre, que tú aún estás haciendo. Gracias, Padre, por esa identidad de ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti. Bendito sea Israel, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, te pido, Señor, toque los corazones, sane las enfermedades y que tú nos visites, Padre, para tu honra y gloria, Señor. Hoy digo, Padre Santo, Señor, gracias. Y a ti que escuchas este mensaje, recuerda que este ministerio solamente se sostiene por los diezmos y las ofrendas. Dale like a la página, dale suscribir en la campanita de YouTube, porque este mensaje, créeme que es de bendición. Hoy nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre, diciendo, viva Jehová, viva Jesucristo y viva el Santo Espíritu de Dios en cuya presencia estamos. Gracias, Señor, gracias, Padre. Amén, amén y amén.